Hace más o menos un mes os hablé de la última actualización de WhatsApp donde añadió varias cosas interesantes como el bloqueo de las capturas de pantalla cuando enviamos una foto que se puede ver una sola vez e incluso la forma de arrastrar en iOS 16 desde cualquier aplicación hacia la propia aplicación de WhatsApp. Esto ya está disponible para todo el mundo, pero hoy vamos a comentar otras novedades que se han incluido en la última actualización de la aplicación. Podéis hacerlo directamente desde la App Store, desde la Play Store e incluso puede que os aparezca ya automáticamente dentro de la aplicación. Así que empezamos por la primera novedad, que es el Picture in Picture en las videollamadas. A partir de hoy ya podéis disfrutar de que cuando estéis en una videollamada hablando con alguien salís de la propia aplicación y aún así vais a tener la propia pantallita o la ventana directamente ahí arriba sin que se pause la videollamada y sin que la otra persona os deje de ver. Así que podéis salir ya de la propia aplicación cuando estéis dentro de una videollamada, como me está sucediendo a mí, e incluso hacer otras cosas, entrar en otras aplicaciones, entrar en la App Store, entrar en la web o navegar por el propio dispositivo sin que esto interrumpa la videollamada. Vais a poder seguir hablando con la otra persona, vais a poder seguir escuchando a la otra persona y además ahora sin ningún tipo de problema. Ya está disponible tanto para los usuarios en beta como para los usuarios normales, así que bueno, pues que sepáis que ya podemos hacer esto. También tenemos novedades en los avatares. Ya sabéis que los avatares de WhatsApp es algo que ya desde hace unos meses podemos disfrutar. Os vais aquí a perfil y vais a poder crear vuestro propio avatar, ponerlo como foto de perfil e incluso poder enviarlo directamente ahí al lado de los stickers. Pero ojo, porque han cambiado algunos avatares. Seguimos teniendo el mismo número de avatares, pero algunos ya han cambiado, ¿vale? Si ya teníais un avatar creado, lo único que tenéis que hacer es editarlo y darle aquí a siguiente y se actualizarán con los nuevos avatares. De momento ya os digo que yo ya tengo los nuevos avatares que simplemente cambian algunos de ellos, otros siguen siendo los mismos, pero que sepáis se ha realizado una pequeña actualización de estos avatares. Más que nada ahora, bueno, pues los encontraremos con algunos que se han rediseñado, pequeños cambios. Y algo que también ha cambiado es que ahora podemos escribir un comentario cuando enviamos un documento. Esto se está expandiendo poquito a poco, pero como veis yo ya puedo enviar un documento y poner un pequeño comentario que refleje un poquito en qué consiste este documento. Esto ya podíamos hacerlo con las fotos, con los vídeos, con cualquier otro archivo, pero ahora vamos a poder hacerlo con todos los documentos, ¿vale? Simplemente elegís el documento y ponéis ahí un comentario el que vosotros queráis que refleje, bueno, pues el sentido de ese documento. También tenemos tanto títulos como descripciones de los grupos más largos, ¿vale? Es decir, antes los títulos solo podríamos realizarlos de 25 caracteres y ahora podremos aumentarlo hasta los 100 caracteres. De nuevo, las descripciones tienen la misma forma, vamos a poder aumentarla de 512 caracteres a 2048 caracteres, ¿vale? Simplemente esto se va a realizar una actualización automática y está disponible tanto en iPhone como en Android, sobre todo para aquellos grupos donde tengáis que explicar en qué consiste, sobre todo en la descripción del grupo, ese tema, pues vais a poder extenderos un poquito más, añadir más cosas. Como veis, yo creo que a veces no es tan necesario, pero bueno, parece que WhatsApp quería aumentarlo y así lo ha hecho. Y también de momento es exclusivo de los dispositivos Android. Vamos a ampliar también el límite de imágenes y de vídeos que podemos enviar a un solo chat. Antes este límite, como estáis viendo por aquí, en iOS era de 30 imágenes o vídeos. A partir de ahí ya no nos dejaba seleccionar más, pues en algunos dispositivos Android ya les deja aumentar este límite hasta las 100 fotos o vídeos que se pueden enviar de forma simultánea de una sola vez. Esto es algo que dentro de un poquito tiempo llegará a vuestro dispositivo iOS, pero ya te digo que de momento está incluido en las notas solamente de Android en la actualización de la Play Store. Y también se expande ya a todo el mundo de manera mundial, por si no ha quedado claro, las novedades de los estados. De momento las novedades tienen que ver con la privacidad para acotar quién quieres que vea tus estados, también las notas de voz en los estados, que ya estará disponible para todo el mundo en estos días, y luego también las reacciones con emojis e incluso los anillos de estados en los chats. Esto simplemente que rodea como una especie de anillo la foto de perfil de esa
esas personas en nuestro chat para que veamos que ha subido un estado. Y por último también las previsualizaciones de links, como veis ya funciona en YouTube. Si queremos poner un vídeo de YouTube se verá la miniatura ahí directamente, o cualquier otro enlace para que la gente sepa de qué se trata ese enlace antes de entrar a verlo. Y ya sabéis que ya podíamos desde hace un tiempo descargar la aplicación de WhatsApp directamente en la Microsoft Store para los PCs, pero a partir de ahora también tenemos la beta optimizada para Apple Silicon en los Mac. Como estáis viendo tiene un color como dorado y una vez abrimos la aplicación es completamente diferente, ya que está muchísimo más optimizada, ya no solo a nivel de rendimiento, a nivel de consumo, sino que también va a ser más rápida con nuevas funciones, por ejemplo exportar los chats directamente al Mac, y está disponible de forma completamente gratuita esta beta para Mac que ya podéis descargar. Os dejaré el enlace en la descripción, espero que no se me olvide. Y ojo, porque WhatsApp sigue trabajando en algunas funciones beta que saldrán dentro de muy poquito, por ejemplo enviar la foto con calidad original. Esto ya lo está probando en Android, ya lo está probando en iOS, y la verdad que es un paso adelante para todas aquellas personas que quieran enviarse fotos por WhatsApp sin tener que reducir la calidad. Esto es algo que de momento solo se podía hacer con archivos. WhatsApp está probando, está desarrollando, está intentando aplicarlo directamente a las fotos normales y a las personas que de momento son bastante reducidas. También está trabajando en una forma de transcribir los audios a texto. Ya sabéis que hay aplicaciones externas que lo hacen, pero estaría WhatsApp ya probándolo de manera interna por defecto para las conversaciones. De momento están bajo desarrollo, pero como veis ya hemos visto un poquito cómo puede funcionar esta novedad que llegaría pronto a los dispositivos. Igual que el nuevo modo de cámara que ya por fin podemos probarlo, donde tenemos dos secciones, la sección de cámara y la sección de vídeo, para no tener que grabar un vídeo manteniendo pulsado en la opción de cámara como sucedía antes. Ahora es mucho más sencillo, tendremos dos secciones para que la gente le quede muchísimo más claro. De momento en algunos ya lo podemos disfrutar, ya están saliendo para muchas personas, pero aún no es público, así que tendremos que esperar. También WhatsApp trabaja en la función de programar una llamada en grupo. Si entras a un grupo vas a poder programar tanto la fecha de esa llamada, el título de esa llamada, la descripción y quiénes van a poder participar. Me parece bastante interesante y WhatsApp ya está en desarrollo de esta función. Igual que un pequeño banner que nos especifique cuándo podemos enviar un archivo que pese menos de 2 GB o hasta 2 GB, pero parece que en el futuro nos va a aparecer un banner para que quede muchísimo más claro. Igual que una función que está trabajando WhatsApp para guardar los mensajes en chats que desaparezcan, que estaría disponible sobre todo en aquellos chats donde van a desaparecer y por tanto nunca los perderíamos. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, nueva actualización de WhatsApp con funciones que ya podemos disfrutar tanto en iOS como en Android. Dejadme un comentario acerca de esta actualización y qué cosas queréis que vaya añadiendo poquito a poco. WhatsApp parece que está avanzando a un ritmo lento pero seguro y pronto veremos novedades. Así que nos vemos chicos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.